Y ahora, bueno, ahora vistas estas, podemos ver. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Conce de Cristi. Aquí estamos un viernes más. Y nada, bueno, imagino que ya habéis visto el título del stream, pero bueno, para el que no lo haya visto, pues se lo digo yo ahora. Hoy vamos a hablar de las parejas más peligrosas. Vamos a hablar de los crímenes que nos encantan. Y vamos a hablar de las parejas más peligrosas en toda la historia, ¿vale? Eh, bueno, pues si ya es un criminal peligroso, imaginaros cuando hay dos, ¿vale? Podemos pensar que matar es algo que se suele hacer una persona individual, pero no ha habido muchos casos en la historia, no tantos como una persona individual, ¿no? Porque siempre es más difícil, ¿no? Esta histeria colectiva, esta locura colectiva, pero sí que hay algunos de personas que han decidido matar juntas, ¿vale? Como parejas. Y cuando hablamos de parejas hablamos no solo de parejas como tal, sino de dos personas que juntas por cualquier razón han decidido matar juntas. Yo os he traído una pequeña lista de parejas que se dedicaban juntas al crimen, pero hay muchas otras, ¿vale? Así que el chat os voy leyendo. Si me queréis dejar alguna pareja que yo no haya dicho y que vosotros conozcáis, pues me la ponéis ahí abajo y vamos hablando, ¿vale? Que sabéis que me gusta mucho leeros y hablar con vosotros. Pues sin más, yo voy a ir empezando a contaros un poco las parejas más peligrosas que he encontrado, ¿vale? La primera de ellas, aquí os la dejo para que la veáis, son Bonnie Parker y Clyde Barrow. Como veis, las fotos son muy antiguas y es que esta es una de las parejas que desde hace más tiempo se tiene constancia de que llevaran a cabo sus crímenes en pareja. Estos hombres mataban no por placer como a lo mejor podemos pensar de otros asesinos en serie. En su caso lo que hacían era atracar, iban a establecimientos, a sitios que querían pues eso, que les interesaba el género que tenían, iban a robar y bueno, pues se llevaban por delante las vidas que se interpusieran en su camino. Estos dos asesinos cometían sus asesinatos hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de la época de los años 30. De hecho, en su caso, ellos no fueron, no fueron apresados siquiera. Perdón, que sigo con la garganta regular. Ellos no llegaron a ser apresados siquiera, murieron en una emboscada con la policía, intentaban huir y la policía se lo impidió y les abatió. Y ahí terminó su periplo de criminalidad, porque ya os digo, estos dos en concreto no llegaron a pasar por la cárcel. Fueron unos de estas parejas a lo mejor de los que menos crímenes a sus espaldas tenían y como ya os digo, no es que fueran a buscar víctimas, sino que bueno, que por su modus operandi pues no tenían ningún reparo en quitar de en medio a cualquier persona que les impidiera el robo que querían perpetrar y por eso actuaban en su caso, ¿vale? Sin más, vamos a pasar a la siguiente pareja que creo que es más interesante, pero bueno, no quita para que comentemos esto, ¿no? Por si alguien pensaba a lo mejor que, como hemos comentado en episodios anteriores, que en los 80 sí que había un mayor número de criminales, pues hay quien puede pensar que a lo mejor antes no lo había y esto ha existido de siempre, ¿vale? Esto es una prueba de ello. Estamos hablando de los años 30, cuando apenas, o sea, no había las mismas armas
ni las mismas mentes criminales que hay ahora, pero por aquel entonces ya existía y por lo dicho, que esto es algo de siempre, que no es algo nuevo, ¿vale? Lo de los crímenes en serie. A ver, os paso a la siguiente. Mira, los siguientes son Carol Bundy y Doug Clark. Son ellos, ¿vale? Y por si alguien se lo estaba pensando, porque el apellido de Bundy os sonará de Ted Bundy, esta mujer no tenía nada que ver con Ted Bundy, ¿vale? El mítico asesino de los años 80. Ella fue también de la misma época más o menos que Ted Bundy, pero no tenía nada que ver, ni se conocían, ni eran familia, ni nada. Pues estos dos criminales, lo que os digo, actuaban en los años 80. Y bueno, pues se cree que llegaron a matar a 25 personas. 25 personas, es que es una barbaridad. La mayoría de ellas eran prostitutas. El otro día también comentábamos en uno de, de los episodios, ¿no? Que al final pues las prostitutas eran personas muy expuestas y pues sorprende, ¿no? Lo fácil que puede llegar a ser acabar con su vida. Y pues en su caso se cree que llegaron a matar a 25 personas. Eran mujeres. Esta mujer lo que hacía era ayudar al marido a conseguir a sus víctimas. Y este es un caso que se repite en varias de las parejas que os voy a contar hoy. Ella hacía como de compinche, le ayudaba, hacía que se ganaba la confianza de las mujeres y pues eso, pues ayudaba al marido a secuestrarlas y luego él se encargaba de torturarlas y de hacerle un sinfín de pues de torturas, ¿no? Que nadie tendría que sufrir nunca y ella pues facilitaba las cosas a su marido, pues bueno, pues por amor, por locura, pues no lo sé, ella lo hacía. Él fue acusado culpable de 6 asesinatos, se cree, ¿vale? Que mataron hasta 25, pero ya sabéis que bueno, que es que en muchos casos es muy difícil de demostrar y bueno, pues en su caso se le culpabilizó de 6 de los asesinatos y a ella se pudo probar que fue culpable de 2 de ellos, ¿vale? Él terminó ejecutado, a él sí le cayó la pena de muerte, pero a ella no. A ella le cayó cadena perpetua. Ella también falleció en la cárcel en 2003, ¿vale? Él murió por la pena de cárcel, o sea, por la pena de muerte, perdón, y ella terminó muriendo, ¿vale? Se le condenó a vivir en prisión y tuvo una enfermedad cardiológica y terminó falleciendo, ¿vale? Es un caso pues bueno, pues de los tantos que hemos visto en estos días, ¿no? En los que vemos como el asesino pues termina muriendo en la cárcel, ¿vale? Pero hay que destacar eso, que ella en su caso no fue condenada a pena de muerte, él sí. Y sin más, este caso es de los crímenes que más, esta pareja es de los que más crímenes cometió, ¿vale? Hay otras, pero ya hablamos de 25, aunque muchas no se pudieron probar. Y el modus operandi de esta pareja pues es muy similar al de otros tantos que vamos a ver ahora, porque lo que os digo, o sea, lo horripilante de esto es que no es algo aislado, ¿vale? Es que vas viendo que ha habido bastantes parejas que se han dedicado a ello y haciendo cosas muy similares. Y pues venga, vamos a seguir, vamos pasando. Por favor, de verdad, que si alguien los conoce, si sabéis más datos que nos podáis dar, pues nos escribís, ¿vale? O de cualquier otra cosita y la vamos comentando. Vamos a pasar a la siguiente pareja, que es Cindy Hendy y David Parker Ray. A ver, que os lo pongo para que los veáis. Ellos son, ¿vale? A él se le conocía como el asesino de la casa de juguetes. En este caso es muy similar al que os he contado del anterior. La mujer se encargaba de ayudar a su marido a conseguir víctimas y se le denominaba el asesino de la casa de juguetes pues porque las llevaba como un remolque que tenía y pues lo mismo, torturaba a las mujeres, les hacía absolutamente de todo, abusaba de ellas y pues cuando se cansaba las asesinaba y su mujer pues era cómplice. Si la anterior pareja hablábamos de 25 muertes, en este caso subimos ya y pasamos a las 40.
o sea, el número todavía muchísimo mayor. A ella la condenaron a 36 años de cárcel y a él a 224. Le pusieron la pena máxima de varias cadenas perpetuas y bueno, pues ya veis la diferencia, ¿no? En el mismo caso que el anterior, que ella también, él fue ejecutado y ella le cayó cadena perpetua, en este caso también la mujer tiene menos condena que el hombre, con bastante. Imagino que la justicia consideró que su culpa era menor, porque ayudaban sí al marido, pero no eran las que organizaban el crimen o las que a última hora sesgaban las vidas, no lo sé, ¿vale? En este caso, al igual que el anterior, la pena para ellas fue bastante menor que para ellos. 40 muertes, es que son bastantes. Incluso más que algún asesino en serie, ¿no? Que hemos visto estos días, yo creo. 40 ya es que son muchísimas, ¿eh? Por eso os digo que es que al final, con estas cosas, uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Era uno el que llevaba la voz cantante, ¿no? Porque eso es lo que se deduce al menos de estos casos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, él era el asesino y ella al final se dejó guiar por él. Ahí al final tiene un papel clave la mente, es que ella no tenía constancia de lo que hacía, uno era el malo y el otro no. ¿De qué estamos hablando? ¿Estaban los dos locos? ¿Era solo uno? ¿Ninguno? Pues bueno, como veis, hay bastantes casos en el mundo de parejas que o bien por uno o por otro terminan dejándose llevar y asesinando víctimas. A ver, dadme un momento. A ver. Ay, tenemos un nuevo seguidor. Muchas gracias por seguirme, que me pone muy feliz de verdad que me sigáis, que me escribáis y que participáis en estos episodios que al final no son míos, ¿vale? Son de todos, que eso quiero, que hablemos todos y, y comentemos los crímenes, ¿vale? Bienvenido, Ferf74. Si nos quieres escribir algo, pues te leemos por aquí. Y sin más seguimos, ¿vale? Esta era la tercera pareja, pero ya os digo que hay muchísimas más. Si a alguien se le ocurre alguna que se me pueda escapar, las comentamos. La siguiente pareja es Debra Brown y Alton Coutman. Y los tenemos por aquí. Coleman y Brown, ¿vale? Esta es la cuarta pareja que, como los otros tantos, pues se dedicaban a asesinar hasta que la policía consiguió capturarlos, porque claro, esa es otra, estamos hablando de parejas de criminales, pero esto es porque lo sabemos, o sea, puede haber otras tantas que han cometido muchísimos crímenes y no tenemos constancia de ello, ¿vale? O sea, esto al final son casos probados y quién sabe, ¿no? Hay muchos crímenes sin resolver en los que se sospecha que ha participado más de una persona y quién sabe lo que nos estaremos perdiendo. Bueno, vamos a hablar de Coleman y Brown, ¿vale? En este caso también los asesinatos los cometieron en la época de los 80, ¿vale? En 1984 más concretamente. Estas dos personas que veis aquí en pantalla mataron a 8 personas. Es que te va a punta de la chuleta porque de verdad que con tantos datos y de tantos criminales me pierdo. Ellos mataron a 8 personas, si no recuerdo mal, 8. En este caso, a ver, ahora te leo el pendrive, que si no se me olvida. En este caso, tal era la confianza que tenían y tampoco les importaba matar, o tan convencidos estaban de que no les iba a pasar nada, que para convencer a sus víctimas llegaban a tocar a la puerta. Tocaban a la puerta, uno de los dos preguntaba y así perpetraban los crímenes. No tenían ningún miedo. Y no sé si eso sí, porque se sentían protegidos o porque creían que no les iba a pasar nada. Llamaban incluso a la puerta de la persona a la que iban a asesinar. Se les imputa por 8 cargos de asesinato, ya os digo. A ver. Ella fue condenada a muerte
En los casos anteriores fue al revés, ¿no? Pues ella en este caso fue condenada a muerte y finalmente se le quedó en perpetua, ¿vale? En este caso los dos fueron condenados a ser ejecutados, los dos. Él fue ejecutado en 2002 y ella finalmente la pena de muerte se le cambió por cadena perpetua, ¿vale? En este caso sí, los dos fueron condenados. Entendió el juez que llevó el caso, o jueza, que no lo sé, que ambos tenían la misma culpa y por tanto a los dos les cayó el mismo castigo. Vamos a leer al pendrive que nos ha escrito. Hola Cristi, ¿qué tal? Me alegro de verte de nuevo. Todos tienen similitudes en los asesinatos, ¿no? Y también en las penas de prisión, curioso. Sí, es verdad que lo que os digo, hay muchos que tienen el modus operandi muy similar, mataban también más o menos por los mismos motivos. Y en cuanto a las penas de prisión, sí, sabéis que ahora en Estados Unidos hay muchos estados que ya no permiten la condena de muerte. Hay otros que aún sí, ya menos, pero en aquel entonces sí. Y pues eso, pues matar a muchas personas terminaba conllevando pena de muerte casi siempre, ¿no? Y bueno, pues eso, pues los cargos así, o sea, los crímenes así más sonados de tanta gente solían llevar cadena perpetua. Es un caso, sí, no es uno, como veis, ya de los 4 que hemos hablado, quitando el primero que era en los 30 y pues en aquel entonces obviamente, bueno, es que en este caso es que no llegaron a ser juzgados porque ya os digo, eran ladrones, ¿no? Y al final pues en una emboscada con la policía terminaron muriendo. Pero en los otros que hemos comentado sí que es verdad que el modus operandi es muy similar y que las penas también son bastante largas, ¿eh? Y bueno, también es curioso eso, que muchos de los que están en el corredor de la muerte nunca llegan a ser ejecutados, ¿no? Hay muchos casos y hoy os he nombrado alguno. La mujer que murió en 2003, que fue condenada a cadena perpetua y al final murió por una insuficiencia cardíaca, ¿vale? Son muchos los casos así. Voy a beber agua otra vez. Y bueno, decirme qué pensáis. ¿Creéis que esto, o sea, porque los casos que hemos tratado son casi todos en los 80, ¿creéis que puede haber ahora también crímenes de este estilo? A medida que vayamos avanzando en parejas vais a ver que alguno es algo más reciente. Pero ¿os suena alguno así de alguna pareja con tantos asesinatos a sus espaldas? No sé, a mí es que me parece algo muy... No sé si entra en juego lo que os digo, la psicología, pero hasta qué punto tiene que estar manipulada una persona para ponerse a matar, en el caso de estas mujeres que os hemos hablado, para llevarle víctimas a su marido. Empezado porque es tu marido y tú vas y le llevas víctimas. O sea, ¿en qué cabeza humana cabe, no? Ya veréis en muchos de estos casos otra similitud que tienes que son ellas las que terminan confesando. Algunas de ellas culpan al marido y obviamente, como veis, eso también se refleja en las penas. El que colabora es el que tiene menor pena que el otro, que el que sigue la corriente sin más, ¿vale? A ver, venga, vamos a pasar a la siguiente pareja. Ellos eran Coleman y Brown, que ya lo hemos comentado. Y mira, esta es la pareja más joven que os decía, ¿vale? Ellos son Monique Olivier y Michel Fourniret, perdón por mi francés, ¿vale? Ellos son franceses que, mira, los otros 4 casos anteriores que hemos hablado eran de América, que hemos dicho que siempre que es verdad que en América parece que la tendencia a estos crímenes en serie es mayor, pues mira, este caso es en Europa. Va a ser curioso, a lo mejor también habría que hacer un episodio centrado solo en los asesinatos de Europa, porque es que la diferencia entre América y Europa es bestial, como veis. O sea, de 5 casos, esta es la primera pareja de Europa. Su caso fue muy sonado en Francia, de hecho se considera uno de los peores casos de crímenes en el país, ¿vale? Ellos cometieron sus crímenes además durante muchísimo tiempo. Empezaron en el 87 y no pararon hasta el 2003. En su caso, pues como el caso anterior, la mujer se dedicaba a atraer víctimas
para su marido. Él las quería vírgenes, ella se las conseguía y pues se las hacía llegar para que él las torturara, hiciera con ella lo que quisiera, y como en el resto de casos, pues las chicas terminaban muriendo. Él fue declarado culpable por 7 asesinatos. Le cayó cadena perpetua. Como sabéis, en Francia no hay pena de muerte y además el caso es muy reciente, o sea que le cayó cadena perpetua y está en la cárcel. A ella le cayeron 28 por cómplice. Otra vez, como veis, ella al final su pena es mucho más baja que la de su marido, cuando al final pues eso se encargó de darle lo que buscaba, ¿no? En forma de vidas. Otro caso más, que yo creo que, bueno, yo de este caso, de los otros sí sabía, pero de este en concreto no. No sé si por lo que os digo, porque al final cuando hablamos de criminales siempre se nos va la vista a la América de los 80, que era cuando más crímenes se producían, pero yo de este caso no tenía constancia, ¿vale? Pasamos ya a la siguiente pareja y pues otra vez vamos a volver a América, en este caso Nebraska, ¿ves? Que lo pone ahí en la foto esta que le hicieron a este señor al ingresar en la cárcel. Ellos son Cecil Ann Fugate y Charles Starkweather. Ellos se les acusa de haber asesinado a 11 personas. Otra vez pasamos de los 10, o sea, llevaban más de 10 víctimas a sus espaldas. Ella aún vive y él fue ejecutado en el 1959. Otra vez, otro caso más. Es que el modus operandi no me repito más porque es que prácticamente es el mismo. Ella conseguía a las víctimas, estaba de acuerdo con su marido y pues se lo ponía fácil y era la que se encargaba de darle las víctimas y él pues bueno, pues él hacía el resto, las torturaba y cuando se cansaba pues acababa con sus vidas. Es que como veis, si no cambio las fotos podría estar hablando de las mismas personas. Este caso también es bastante antiguo. El primero que os conté era del 30 y en este caso estamos ya a finales de los 50, principios de los 60, ¿vale? En el 59 fue ejecutado este hombre. Y mira, os dejo por aquí estas fotos. Esta pareja puede que sí la conozcáis porque sí que es más conocida, también es uno de los casos más sonados. Bueno, en el caso de esta pareja, la primera, ellos eran pareja, se casaron. La primera víctima que tienen a sus espaldas era la hermana de ella, ¿vale? Bueno, el marido, como ella no era virgen, pues le quería dar la virginidad a su marido y pues se le ocurrió que, bueno, que como ella ya no era, pues le daba la virginidad de su hermana. Es que este caso de verdad es temible y si lo piensas, es horroroso, de verdad, de las cosas más horrorosas que se puede escuchar en cuanto a crímenes. Pues bueno, ella dijo, bueno, pues como yo no, pues te facilito a mi hermana. Y bueno, drogaron a la hermana para que no se enterara. Le hicieron absolutamente de todo, lo grabaron incluso en vídeo, pero ¿qué pasó? Que bueno, que la policía llamaron, creo recordar, si no me falla la memoria, llamaron a la policía. ¿Y qué pasó? Que se consideró como un accidente, ¿no? Explicaron, no, pues estábamos de fiesta, se empezó a sentir mal, no sé qué, y terminó muriendo. Y por eso esa vez se escaparon y eso les llevó pues a conseguir otras víctimas, ¿no? Finalmente fueron descubiertos por una prueba de ADN que encontraron en el cuerpo de la hermana muchos años después y pudieron ser relacionados con el crimen y ella fue la que terminó confesando y contando esta historia tan horrorosa, ¿vale? A ver qué más. Vamos con la última, ¿eh? Si alguien tiene alguna más que añadir, que la diga ahora. Es el momento. Esta es la última pareja que os traigo por hoy, ¿vale? Ellos son Charlene y Gerald Gallego. Tienen en total a sus espaldas, que se sepa, a 9 mujeres.
una de ellas embarazada. El caso de una mujer embarazada recuerda al que tratamos en el episodio anterior de la secta esta de Manson, que también asesinaron a Sharon Tate cuando ella estaba embarazada, ¿no? Escrúpulos ninguno, ¿no? Ya no solo acabar con la vida de una mujer, sino con una niña, con la vida de una mujer que en esos momentos pues tiene una vida dentro, ¿no? Ella terminó acusando al marido y le cayeron finalmente 16 años de prisión. Solo diría yo, ¿no? Porque después de asesinar a 9 mujeres, que sí, que a lo mejor ella no fue la que mató, pero bueno, de haberle proporcionado mujeres 9, solo le cayeron 16. Y él pues fue acusado a la pena de muerte una vez más. Que eso, hemos terminado con las parejas por aquí. Así que como este hombre terminó acusado de pena de muerte, si queréis podemos hablar un poco sobre la pena de muerte. Es un tema un poco controvertido, ¿no? Pero bueno, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. ¿En qué casos estaríais a favor? ¿En qué casos en contra? Vamos a buscar en qué casos, o sea, en qué estados todavía está permitida la pena de muerte. A ver, tenemos varios, ¿eh? Tenemos en Estados Unidos, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. En estos estados todavía se permite la pena de muerte. Para algunos es algo que hay que abolir y de hecho muchos han sido los estados que la han ido quitando a lo largo de los años. Mirad, uno de los últimos, estoy sacando estos datos de la página Death Penalty Info, que está bastante interesante y vienen aquí muchísimos datos sobre la pena de muerte. Uno de los últimos estados en abolir la pena de muerte fue Virginia en el 2021, hace nada, hace un año. Otro de los últimos, Colorado. Luego hay otros que fueron muchísimo antes, como Maine, que desde 1887 no se practica, o Michigan, pero bueno, que hay muchísimos estados en los que todavía a día de hoy, si se comete un crimen y se considera que el culpable es digno de ella, existe la pena de muerte, por supuesto. Y bueno, aquí vienen muchísimos datos también de las mujeres y la pena de muerte. Voy a sacar muchas cosas de aquí porque es que me parece súper interesante. Mira, viene total de ejecuciones en los Estados Unidos desde el 76. En el 2022, que es lo que llevamos de año, en Texas han sido ejecutados por pena de muerte 4 personas, las mismas que en Oklahoma, una en Missouri, 2 en Alabama, 3 en Arizona. En total 14 personas han sido asesinadas. Es solo este año asesinadas, ejecutadas, que ha sido el juez el que ha decidido que su pena es la pena de muerte, vaya. 14 personas. En 2021 fueron menos, fueron 11, pero bueno, entre 2020 y 2022, entre 17 y 14 personas, ahí anda, ¿vale? Si nos remontamos a tiempo atrás, en 2012, por ejemplo, fueron 43. El número ha ido bajando considerablemente, pero hay que tener en cuenta eso, que tardan mucho en ser ejecutados, ¿vale? Desde que un juez da la orden hasta que se decide qué hacer con el preso, pasa muchísimo tiempo. Hay muchísimos que pasan años en el corredor de la muerte. Tenemos el caso de
este caso tan famoso del español que está en el corredor de la muerte. A ver. Pablo Ibar. Este hombre lleva años, además lleva años la familia intentando sacarle porque consideran que las pruebas por las que está en la cárcel no son dignas de cobrarse la vida de este preso. Pablo Ibar se le culpa del asesinato en Estados Unidos en el 94. Las únicas pruebas que tienen para acusarle es la grabación de unas cámaras. Todo ocurrió en una habitación de una casa. Allí se ve que irrumpen unas personas, irrumpen varios, y acaban con la vida de una de las mujeres que hay allí. Lo único que tienen para culparle es un vídeo, que además de muy mala calidad, de una cámara que estaba grabando curiosamente dentro, y le detienen porque encuentran una camiseta con un logo donde trabajaba alguien que él conocía. Tirando del hilo llegan a él y bueno, pues deciden que él es el culpable, y bueno, en el juicio pues le declaran culpable y le condenan a muerte, y han sido 25 años de proceso judicial. O sea, que sabéis que el proceso es muy lento y que es una tortura también para los detenidos el tener que pasar tanto tiempo esperando qué va a pasar, porque no lo saben. Muchos de ellos, como hemos hablado hoy ya, de hecho, mueren por otras causas que es que no tiene nada que ver. Pues Pablo Ibar sí, me pregunta el pendrive si sigue en la cárcel, y sí, de hecho hay una página web que se llama pabloibar.com que pide el derecho a un juicio justo. Este hombre tiene su familia y bueno, pues la familia considera que no está en el lugar que tiene que estar, que él no tenía nada que ver, y sigue en prisión. Lleva 27 años en prisión. 27 años, pues toda una vida perdida, ¿no? Si es verdad que no es culpable. Que bueno, lo único que pide al final es que es un juicio justo y que de verdad se revisen las pruebas y que se den cuenta que bueno, que es que un vídeo, además os estamos hablando de que esto pasó hace 27 años, pues imaginaos la calidad de un vídeo de hace 27 años para que este hombre siga todavía en prisión. O sea, es que no hay prueba de ADN ni ninguna prueba que no sea circunstancial que diga que este hombre es el culpable, ¿no? Y esa es la lucha en la que lleva la familia muchísimo tiempo, pero de momento ya os digo, sigue en la cárcel. ¿Sabéis de alguno más así mediático que se haya pasado años en el corredor de la muerte? ¿Alguien que me diga? Estoy mirando yo, a ver cuáles son los presos que se han pasado más tiempo en el corredor de la muerte. A ver. No, mira, lo que encuentro por ahí es al preso más joven, al preso más longevo, al que se ha condenado en el corredor de la muerte, fue a Carl Bantion, que falleció a los 78 años. Estaba condenado por el asesinato en 1990 de un policía en Houston. Es que ya os digo que son muchos los que es que no llegan ni siquiera a la pena de muerte, sino que mueren mucho antes. De Pablo Ibar hay una serie muy chula, en Movistar creo, que narra la vida de este hombre. En el corredor de la muerte se llama. Sale Miguel Ángel Silvestre y pues cuenta eso, desde su punto de vista, cómo lo vivió todo, cómo fue el proceso, las pruebas que se le atribuyen y todo eso. Y luego está también el Estado contra Pablo Ibar, que esto creo que está en HBO. Es igual, otro, en este caso es documental, y pues muestran todos
la familia de Pablo Ibar lleva incluso a uno de los juicios que tiene, pues gente de esto que te hace el dibujo, el retrato de cómo sería, y muestra pues que la imagen que se ve pues no se concuerda con las características físicas de Pablo Ibar, que podría ser cualquier otro, incluso midiéndole, pues sabéis, la nariz, la distancia de la frente, pues determinan que en verdad no es ni siquiera, o ellos creen que no es el asesino, o que no se corresponde ni siquiera con su aspecto físico. A ver, mira, que tenemos un nuevo comentario de Litrico74. Muchas gracias por seguir nuestro stream. A ver, en El Corredor no, pero sí hay en Netflix un programa de cárceles y el presentador fue un tío preso durante años y resultó ser inocente. Vaya putada. Pues no he visto yo el documental ese del que me hablas, pero lo veré. Hay muchísimos casos, ¿no? De gente inocente que ha pasado también años y salen a la cárcel y pues tampoco saben muy bien ya lo que hacer, ¿no? Porque si te caen 20 años o llevas como Pablo Ibar 23, 27 años luchando por algo, encima ya sales marcado, por eso, porque ya incluso la gente piensa que has sido tú, y esto, bueno, esto ha existido de siempre. El otro día, un cuarto milenio, que se me ocurre, de un caso de personas que terminaron marcadas por un crimen que no habían cometido, el crimen de las Malladas, creo que se llama. Dame un momento que lo voy a buscar. Sí, el crimen de las Malladas. Pues bueno, este fue un crimen que tuvo lugar hace muchísimos años. A ver si lo encuentro. Hay un libro, que a ver si lo puedo encontrar para leérmelo porque tiene que estar muy interesante. Esto es de hace muchísimo, en 1915, ¿vale? Estamos hablando, bueno, pues en 1915, Rocío Baninkoff, es verdad, sí, es verdad. Dolores Vázquez en España pasó muchísimo tiempo en la cárcel por este caso, que también hay un documental de Netflix. Se la acusó a ella del asesinato, ¿no? También sin apenas pruebas prácticamente, se pasó muchísimos años en la cárcel y luego no tenía nada que ver. El asesino había sido Tony King, ¿verdad? Y a este hombre se le atrapó porque cometió otro crimen. El crimen de Rocío Baninkoff fue en Mijas, y el otro, el asesinato de Sonia Caravantes, fue en otra ciudad de la costa de Málaga también, y por eso pudieron hilar los dos crímenes. Pero es verdad que esta mujer pasó muchísimo tiempo en prisión y de hecho salió, y pues luego pues el acoso de la prensa, ¿no? Tuvo que cambiar absolutamente su vida. De hecho, creo que el Estado tenía que pagarle dinero, ¿no? Porque se demostró que ella no había hecho nada y que había pasado injustamente años en la cárcel. Y pues al final terminaron no pagándole nada, y ella decía que es que, sí, que es que ni siquiera quería que le pagaran dinero, que es que eso era lo de menos, que es que ahora quién le quitaba la cruz que le había hecho España. Ella tuvo que salir, creo, incluso del país para poder vivir una vida medianamente normal, porque ya aquí era recordada como Dolores Vázquez, que pasó muchísimo tiempo en prisión sin culpa alguna, pero el estigma se queda ahí, ¿no? De decir, pues estabas acusada por el asesinato, ¿no? El documental está muy bien. Increíble ese suceso, sí. Además es que en el caso de Tony King, que bueno, no sé si, imagino en España lo conocéis todos, y si sois de Inglaterra también, porque es que lo bueno de este hombre es que este señor no solo había cometido estos dos crímenes de los que estamos hablando aquí, es que este señor había cometido, se vino a España y ya había cometido crímenes sexuales en Inglaterra, y estaba aquí y la policía pues no sabía nada, ¿no? Y hasta que no cometió estos asesinatos aquí, pues este hombre estaba plácidamente, tranquilito, en la playa. Y el otro tema que os iba a decir, cuando el pendrive, muy bien, me ha puesto otro caso para el que hablemos un poco, que también es digno de hablar, claro que sí, el de las Malladas, que este fue un crimen en 1915, que bueno, unos asaltantes entraron como en una finca,
y acabaron con la vida de 3 niños, creo, 2 niñas y varios adultos. Bueno, no se sabía nada del caso, consiguieron hablar con uno de los niños a los que mataron. Antes de morir dio un nombre. Él dio a entender que era Lucio, o así lo interpretó la policía. Y bueno, pues terminaron deteniendo por, por ese nombre que un niño dio y por otras declaraciones de otra mujer que estaba muy afectada cuando de hecho terminó muriendo. Pues terminaron capturando a unos señores que ni siquiera estaban en el pueblo en ese momento, eran unos agricultores que estaban fuera, pero la policía, por los nombres que habían dado, les cuadró con unos señores del pueblo que en ese momento estaban fuera. Eran agricultores y estaban faenando en otro sitio a bastantes kilómetros, que ya parecía improbable que se hubieran desplazado en ese tiempo. Bueno, pues estos señores terminaron en la cárcel, ¿vale? Pero ya no es que terminaran en la cárcel, es que pasaron muchísimos años, se creó incluso un movimiento social para pedir que los pusieran fuera, porque no se entendía cómo estos hombres podían estar presos cuando se había demostrado que es que no podían estar en el sitio del crimen, ¿vale? Incluso llegó a intervenir el rey, que lo que dicen es que no quiso meterse más porque decía como que es que ahora cómo voy a decir que no son, si cuando es que se va a montar la alarma social porque no saben cuál es el verdadero criminal, ¿no? Se cree. Y al final pues estos hombres terminaron sí puestos en libertad, pero salía la familia hablando en Cuarto Milenio, la familia de algunos, pues que bueno, que se enteraron de rebote, preguntando a los abuelos, a la gente así más mayor que había pasado, y le contaban pues eso, pues que pasaron muchísimo tiempo, que de hecho ya choca, ¿no? En aquel tiempo sí había pena de muerte en España, estaba el, el garrote vil, ¿no? Eh, pues ya choca que con ese crimen que cometieron no les cayera la pena de muerte y pues claro, pues entiende perfectamente, les echaron X años y pues claro, pues ¿por qué? Pues porque no la habían cometido, pero bueno, como ya estaban en la cárcel y los criminales estaban, pues bueno, era una forma de decir, pues ya tenemos al culpable. Y en verdad hay muchos cabos sueltos sobre ese crimen que si queréis, pues otro día lo comentamos. Y como ese, pues muchísimos, ¿vale? Que yo hablo de España porque al final es lo que conozco, pero que hay muchísimos de criminales, pues que han pasado años en prisión, años que al final no le correspondían. Y eso conlleva al hecho de que, pues queda el criminal suelto, ¿no? En Estados Unidos también una cosa que se hace, que en España no, por ejemplo, con los criminales o los que han cometido crímenes sexuales, eso se facilita, de tal forma que más o menos se puede saber dónde están, si los tienes cerca, si no. Aquí en España no lo hay. Podría ser, podría ser una forma de, a lo mejor, ¿no? De controlar estos crímenes o de saber dónde están, en qué momento. No sé qué pensáis. Y luego otro caso que me acabo de acordar, y es que me va a ver, podrías tratar el asesinato del rapero Tupac. No sé si lo conoces. Pues sí, bueno, algo conozco del asesinato del rapero Tupac. También creo que, si no me equivoco, tampoco llegaron a... De este hay muchos documentales, hay incluso, creo, una película hablando del tema. Recibió 4 disparos y se sabe, murió a causa de las heridas 6 días después. Y ha habido mucha investigación en cuanto al tema, ¿no? Y, y ha habido de todo también, ¿no? Testigos que afirmaban una cosa, se desdecían de lo dicho y además se habló de la participación en este mismo caso de Notorious Big, que era otro rapero muy conocido, ¿no? Él negó estar involucrado en este caso, dijo que no sabía nada del tema que por supuesto que no había participado en nada de la muerte de Tupac, ¿no? Eh, lo cierto es bueno, que este caso también se pasó de puntillas por ahí porque tampoco ha habido pruebas
que demostraran que efectivamente el Notorious Big había participado en su muerte. Y bueno, este es uno de los casos que han creado también más revuelo mediático. Se llegó a hablar también de conspiración, ¿no? Porque esto siempre pasa, cuando hay un caso así muy sonado, no hay nada claro, no se sabe quién ha participado en los hechos, qué ha podido pasar, pues siempre salen, ¿no? Las teorías de la conspiración. A ver, estoy leyendo más cosillas que yo no sepa del rapero Tupac ahora mismo. El cineasta Rick Boss sostiene en su documental que el rapero sabía de antemano que iban a atentar contra él en la noche del 7 de septiembre. Según Boss, Shakur preparó un plan el cual implicó colocar en el BMW a un doble, quien no sabría que acabaría muriendo. Increíble ya, la historia, o sea, que ya sabía, según esta teoría, que iba a ser, que iban a intentar atentar contra él y por eso colocó a un doble en el coche. Posteriormente habría huido del hospital en un avión privado rumbo a Nuevo México, donde estaría viviendo bajo la protección de una tribu de navajos en una zona a la que el FBI no tiene permitido el acceso. Bueno, esto ya es rizar el rizo. No había escuchado yo esta conspiración de Tupac. ¿Alguien la había escuchado? Luego dice esto, según otra versión, el rapero simplemente habría querido fingir su muerte para poder llevar una vida anónima. Bueno, esto también se ha hablado mucho, ¿no? De los famosos que deciden que mueren y cuando no se sabe qué ha podido pasar o se desconoce qué ha pasado, pues se dice, ¿no? Que ha fingido su muerte. Ha pasado con muchos, ¿no? En Estados Unidos, además de Tupac ¿no? Que yo no sabía, no conocía ese caso, además de Tupac, se habló mucho, ¿no? De Michael Jackson. También se dijo que había fingido su muerte. ¿Y de quién más? Bueno, de muchísimos. Yo es que aquí en España, pues que recuerde también se habló mucho, por ejemplo, de Jesús Gil, ¿vale? Que fuera de España, pues no es tan conocido, pero en España sí. Era el presidente del Atlético de Madrid y murió. Y bueno, pues todavía muchos dicen que se fue, que estaba en el Caribe y que no sé qué, muchas historias. A ver, el pendrive sí hay muchas conspiraciones y vídeos de algunos que dicen que es Tupac. Incluso teorías de que es otro rapero que tiene la misma voz. Oye, pues curioso, pues si queréis un día hacemos un episodio entero dedicado a Tupac y a esta teoría de la conspiración que yo no la conocía. O sea, si he visto algún documental de qué le pasó y de las teorías de su muerte, pero no sabía que se decía que estaba por ahí vivo y en otro sitio. Lo que os digo, de eso se ha dicho mucho. De Michael Jackson, por ejemplo, que también se decía que estaba por ahí, pues tenemos las dos teorías. Una que estaba por ahí, la otra que está fallecido y que su fantasma se aparece en Neverland, ¿no? En el parque temático este que tenía su casa dedicada a los niños. Pues como en todo hay dos extremos. Se va diciendo al final lo mismo pues eso, pues de muchos famosos que han estado a lo mejor más ligados a la polémica o pues que son asesinatos más sonados, más trendy por decirlo de alguna manera y pues al final están más expuestos y terminan siendo foco de la teoría de la conspiración. Venga, más asesinatos que queráis que hablemos. O de cualquier otro tema, por ejemplo, de esto de Michael Jackson y Neverland. ¿Queréis que hablemos un poco de las casas encantadas? Que es otro tema que a mí me gusta mucho. Presunto fantasma de Michael Jackson en Neverland. ¿Ves? Es que hay incluso vídeos, en internet hay un sinfín de vídeos de Neverland en los que se puede ver la supuesta sombra de este hombre, de Michael Jackson. Os la voy a poner para que lo veáis. Mira, este es un vídeo de YouTube, en el que podéis ver la supuesta sombra de Michael Jackson. A ver si la vemos porque yo no he visto el vídeo,
Pues por aquí dicen que se aparecía Michael Jackson después de morir, que esa es otra muerte que sigue sin haberse concretado ni especificado. Mira, a ver ahí si vemos bueno, se ve una sombra así. De ahí ya pensar que es Michael Jackson, pues claro, coincidió con su muerte, ¿no? Y, y pues eso, pues en Neverland se pensaba que ese era el fantasma de Michael Jackson. Al final es eso lo que os digo, que cuando muere así un personaje famoso, pues todos tendemos a pensar, ¿no? En que sigue ahí con vida. Y a ver, ¿de qué estábamos? Ah, sí, de la muerte de Michael Jackson, que también fue un caso muy sonado porque también no era, o sea, claro, tendemos a pensar que no fue un asesinato, o sí lo fue, ¿no? No era una persona mayor, no se pensaba que fuera a morir de un día para otro y así fue. El caso ha dado para mucho y bueno, pues se investigó, este hombre estaba muy mal ya en la cama, pero claro, tenía un médico a su cuidado, ¿no? Y se preguntan si murió de muerte natural o intervino. Se determinó que el médico en cuestión le había puesto unos medicamentos. Ya claro, ya entra en juego el saber si le puso la cantidad que debía, si eso fue lo que le terminó de matar, si verdaderamente Michael Jackson ya estaba mal y por eso murió. A ver, que tenemos otro comentario, que se está animando la cosa. Me gusta mucho que os animéis y me comentéis vuestras cosas porque de verdad que creo que así es mucho más productivo el stream y aprendemos todos juntos. Nos dice Litrico74, hablando de conspiraciones, el caso de Jeffrey Epstein y su isla privada y cómo murió en una celda ante suicidio. Es verdad, sí, ese caso fue pues, otro de los más sonados, ¿no? En Estados Unidos. Este señor además es que era uno de los más ricos de Estados Unidos y tenía su lista de influencia era increíble, ¿no? Se demostró que conocía gente como de la realeza británica, tenía una larga lista de contactos, actores, actrices de Estados Unidos, magnates, empresarios. Bueno, este hombre pues tenía, como dice el Litrico74, tenía una isla y allí lo que hacía era llevarse a chicas, las convencía con dinero pues para que se prostituyeran, ¿no? El caso tardó mucho en destaparse. Las chicas que denunciaron, pues algunas tardaron en denunciar porque tenían miedo al poder de este hombre y otras pues dicen que es que tampoco se les escuchó mucho y no se les dio mucho pábulo al dar el nombre de Jeffrey Epstein. Bueno, lo cierto, como dice nuestro fiel seguidor, es que este hombre terminó en la cárcel. Al final se destapó todo, fue uno de los casos más sonados en Estados Unidos. También, también tenéis documental en Netflix si lo queréis ver. Bueno, de Epstein hay varios documentales chulos porque es que el caso da para muchísimo. Este hombre terminó en la cárcel, en una de Estados Unidos, y bueno, pues apareció misteriosamente suicidado, ¿no? Él había dicho que, pues eso, como no, como que tenía miedo. También suelen pasar estas cosas cuando hay un caso así por medio. Él había dicho que tenía miedo a que le ocurriera algo y pues un día apareció un suicidio, ¿no? Le encontraron con la sábana al cuello y bueno, determinaron que era suicidio. Lo cierto es que hay una teoría de la conspiración, ¿no? Dicen que no creen que fuera un suicidio porque estaba en una de las cárceles más seguras de Estados Unidos, más vigiladas. Por ser quien era, tenía más seguridad que cualquier otro preso, ¿no? Es que no era un preso al uso, era alguien de los importantes y entonces se dice que pudo entrar alguien y matarlo porque, por lo que os digo, ¿no? Porque tenía muchas influencias y porque podía destapar quizá algo más gordo y pues se dice que pudo ser que su asesinato, o sea, que su suicidio no fue tal y hay quien cree que fue un asesinato. También dicen que por el hecho de cómo encontraron el cuerpo, cómo estaba atado, dicen que no es la forma de un ahorcamiento por suicidio, sino que parece más que alguien le rompió el cuello y le colocó en esa posición. Pues sí, Jeffrey Epstein es una de
de esas piezas de las que más se habla, de que no, de teoría de la conspiración y de que algo no cuadra, ¿no? Puede ser uno de los más top, por lo que os digo, porque se cree que puede haber una mano negra por detrás con poder e influencia que no le interesara que sacara su nombre. De hecho, a la familia real británica le afectó muchísimo el tema porque se llegó a publicar una foto de, de uno de los miembros con una de las chicas que denunció a Jeffrey Epstein. Y ella declaró que sí, que efectivamente había pasado una de las noches en esa isla privada con este miembro de la realeza. Y bueno, eso ha tenido consecuencias pues obviamente mundiales, ¿no? No solo en el caso de Jeffrey Epstein, también se ha visto metida por medio la familia real británica, ¿no? Es un caso con muchas patas y que llega muy lejos. Y seguramente sea uno de los casos que nos quedaremos sin saber qué pasó realmente. Y si hablamos de teoría de conspiración a lo grande, pues tenemos la del 11S, ¿no? Que hay quien todavía no se cree la versión oficial de que dos aviones impactaron con las torres. A ver, tenemos un comentario nuevo. Mira, primera intervención en el chat. Pues Laura, bienvenida. A ver, buenas, hablando de los suicidios. Me acabo de acordar del bosque de los suicidas. Había una peli, igual es buen tema. El que entran dice que no sale. El bosque de los suicidios, que creo que estaba en Japón, ¿verdad? A ver, el bosque de los suicidas. Sí, Aokigara. Es conocido con el sobrenombre de Yukai. Sí, es verdad, está en Japón, he acertado. Es el bosque más famoso de Japón. Y sí, ahí dicen también eh, que bueno, eso, que mucha gente que quien entra efectivamente no sale. De hecho, es uno de los sitios a los que se deciden a ir muchos de estos suicidas a quitarse la vida, ¿no? Eh, Ese tema también da para otro episodio de sitios a lo mejor marcados por la tragedia. También creo en Cuarto Milenio pusieron un edificio en Japón que también atrae un montón a la gente. De hecho, las imágenes de ese edificio son espeluznantes. Era un edificio que habían terminado por ponerle vallas, pero vallas como si fuera una cárcel a cada ventana, porque decían que incluso gente que no vivía en el edificio y que no tenía nada que ver con el edificio se plantaba allí con la intención de tirarse por la ventana y efectivamente terminaban acabando con su vida, ¿no? Japón es uno de esos sitios que tiene estos sitios marcados también por la tragedia. Es un tema además que sabéis que no se habla mucho porque bueno, en los medios de comunicación no se habla de los suicidios por el llamado efecto rebote. Se cree que al hablarse de estas cosas pues lo que puede provocar es que la gente se suicide más y entonces pues estos temas se evitan. Voy a buscar a ver si os encuentro el bosque encantado para que lo veáis, el que no lo haya visto ya. El bosque de los suicidas y también la foto del edificio de este de Japón. A ver. Dame un segundo, que es que esto lleva su tiempo entre que encuentro el bosque de los suicidios. A ver, os lo pongo. Mirad, este es el bosque de los suicidios, ¿vale? Esta es de la película, del tráiler, y es un bosque sin más, ¿vale? Que visto así, pues podría ser el bosque de cualquier sitio, pero no. En este bosque es en el que se producen varios crímenes, o sea, crímenes no, varios suicidios, muchísimos, ¿no? Hay gente también que de hecho ya no es que se suicide, es que hay gente que entra y no vuelve a aparecer nada, desaparece como si se los hubiera tragado la tierra, no se sabe nada. Hay gente que a lo mejor han aparecido las pertenencias, ellos no. Gente que entra allí y dice bueno, que es que hay algo,
como que te lleva a terminar con tu vida. Hay cuerpos que sí, que se han encontrado, pero lo que os digo es que hay gente que es que no aparece, no se sabe nada, como si se los hubiera tragado la tierra. Y a ver si encuentro el edificio del Japón de los suicidios. A ver, dame un segundo. Ya lo estoy buscando dos. Uno para que veáis en detalle de las vallas. Y otro para que veáis el edificio en cuestión, que si lo ves de lejos pues podría parecer cualquier edificio de cualquier gran ciudad, ¿no? Pero no. En este caso, en un edificio el más normal, que te puedes encontrar miles de ellos, había carteles en el bosque para ayudarlos y convencerlos de vivir. Es verdad, eso sí, tal era el nivel de psicosis y de pánico en Japón, ¿no? Con esto, pues que en vez de tener pues el número, ¿no?, de la llamada, el número de la esperanza, pues pusieron carteles, ¿no?, para intentar convencer a la gente de que bueno, pues eso, de que siguieran con su vida, que no tenían por qué suicidarse, que podían salir de allí, ¿no? La historia de ese bosque, la verdad es que da para mucho. No nos extraña que haya película y que haya de todo. Ahora os voy a enseñar el edificio. Dame un segundo que ya os lo pongo, que estoy en ello. A ver. Vale. Ya lo tengo, mira, aquí os lo voy a poner, ¿vale? Este es el edificio en cuestión, ¿veis? Como ves, pues un edificio, un bloque de edificios normal y corriente, como el que puede haber en Madrid, Barcelona, cualquier ciudad grande, ¿vale? Es verdad que por las dimensiones, sabéis que en Japón hay mucha gente y pues es más habitual este tipo de edificios con muchas casas. Es que como veis tiene más pinta de cárcel, ¿no? Pero este es el edificio de lejos. Pero es que si nos vamos de cerca, si os fijáis ya de lejos, se puede apreciar, ¿no?, como que cada uno tiene unas vallas, pero es que el panorama es este, ¿vale? La foto se ve un poco pixelada, pero este es el panorama, ¿vale? O sea, vallas además como si fuera de cárcel, es que es la impresión que da, ¿no? Ese hombre, mira, ahí está con la ropa tendida, el pobre hombre que acaba de hacer la colada y parece que está en la cárcel más que en su casa, ¿no? Que debe ser asfixiante. Lo que os digo, los que han ido allí pues dicen que se siente algo, ¿no? Que hay algo como que te oprime, ¿no? Y pues eso, pues la gente que se suicidaba allí pues decía eso, que notaba algo, que tenía que terminar con su vida. Y bueno, no sabemos si ese edificio de verdad tenía algo, pero, pero lo cierto es eso, que sí que dicen que ahí pasaba algo, que algo extraño ocurría y que por alguna razón algo les decía que tenían que quitarse la vida. Sitios como esos hay muchos, pero tan famosos como estos dos que os estamos hablando en Japón, pues poco. La teoría de la conspiración del 11S, que nos hemos ido con las preguntas, de teorías de conspiración, pues una de las más top, ¿no? La masacre del 11S. Hay quien no se cree la teoría oficial del gobierno de Estados Unidos y dicen que se trató de ocultar algo, ¿no? Que allí que no les cuadra lo de los aviones, que creen que hubo algo más detrás, los conspiranoicos, ¿no? Porque así se les llama, ¿no?, los que siguen estas teorías, que obviamente no están para nada, no siguen la teoría oficial, obviamente, porque el gobierno de Estados Unidos ya publicó lo que pasó y nada tiene que ver con estas teorías, ¿no? Pero hay quien cree y estos conspiranoicos que creen en estas cosas se apoyan, por ejemplo, en la forma en la que cayeron las torres, ¿no? Que parece que cayeron dicen que como cuando son demolidas, ¿no? Que cuando un edificio cae porque cae, pues cae como cae, no cae de forma controlada hacia abajo, que es como se ve caer a estas torres, a las torres gemelas que ya no están. Entonces esa es otra de las teorías de la conspiración más sonadas.
Y bueno, venga, decidme más sitios que conozcáis así marcados por la tragedia. Si queréis, que veo que os gustan mucho las cosas estas así paranormales, nos vamos un poco para ese lado y hablamos de sitios encantados en los que parece que hay presencia. Tenemos, por ejemplo, la casa de Amityville, que los que seáis eh, los que seáis muy frikis de esto del misterio y de pues eso, de las cosas paranormales, sabréis perfectamente de qué casa hablo. También hay, además de la película de esta de The Forest, que hablábamos de la de el bosque este de los suicidas en Japón, pues está Amityville, una de las casas más famosas. Os la voy a buscar, pero bueno, que es que creo que no necesita presentación esta casa. A ver, que ya la tengo. Esta es la casa de Amityville, ¿vale? Así estaba al menos cuando ocurrió todo. Esta casa está marcada por la tragedia porque además pasaron varias familias. Actualmente la casa, bueno, después de que pasaran los mayores, los crímenes de un hombre que se volvió loco también, mira, como en el bosque de los suicidas decía que escuchaba voces, pero en este caso las voces no le decían que acabara con su vida, sino que acabara con la vida de su familia. Decía que en esa casa con esos ojos, ¿verdad? Porque es lo que caracteriza esta casa, esas ventanas que parecen los ojos. Decía que algo de dentro de la casa, el mal, decía que escuchaba el mal y le decía que tenía que acabar con toda su familia y pues eso es lo que hizo, ¿no? Acabar con todos. Acabó con la familia entera y decía que escuchaba, bueno, eso, pues que escuchaba voces que le obligaban a acabar con toda la familia y fue exactamente lo que hizo, acabó con todos, pero es que antes de eso la familia había sufrido de todo, o sea, fenómenos paranormales, se movían las cosas. Hay un libro que se llama de Amityville, a ver si os lo encuentro. No me lo he leído y está muy bien, es de los años 70, 80, de Amityville Horror. Aquí vive el horror, la casa maldita de Amityville, de Jay Anson, ¿vale? Ahí cuenta lo que pasó la familia que vivió allí. Y, y bueno, ocurrió absolutamente de todo, ¿vale? Allí, eso, después de los crímenes, veían, incluso decía que veía apariciones terroríficas, como un cerdo con los ojos rojos, muchísimas moscas en una de las habitaciones y bueno, pues terminó matando a toda su familia. Sí, hay que decir que esa casa sigue en pie y que es verdad que ahora ya últimamente no sé, al menos no se conoce la familia que está allí, la ha cambiado por completo, porque claro, ya sabéis que en los Estados Unidos existe este turismo que ahora se está llevando mucho, ¿no? Con estas cosas del paranormal, el misterio, los crímenes, pues se está dando ese tipo de excursiones a lugares malditos, ¿no? Incluso, bueno, en la serie de American Horror Story se ve, ¿no? Un tour de un autobús que va visitando así los sitios en los que pasan cosas extrañas o en los que ha habido muchos crímenes. Pues esto pasa mucho en Estados Unidos y bueno, tal era la cantidad de gente que iba a visitar Amityville y que quería hacerse una foto con la mítica casa en la que ocurrían cosas extrañas, que al final lo que hicieron los nuevos dueños, cansados del trasiego de gente y pues de ser preguntados todo el rato si les pasaban cosas extrañas en su casa porque era su casa, pues le cambiaron la imagen para que no se asemejara a esa tan terrorífica que se mostraba día tras día en los medios de comunicación. La cambiaron de arriba a abajo y ellos se aseguran y juran, perjuran y prometen que allí ya no pasa nada. Y bueno, es una de las casas que ha quedado marcada por una tragedia y que después se ha visto impregnada por estas cosas, por estos fenómenos paranormales. Y bueno,
Pues yo creo que el episodio de hoy ha estado muy interesante. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Ha sido de verdad un placer. Me ha gustado mucho que estéis aquí comentando los crímenes conmigo. He aprendido mucho con vosotros de Tupac, por ejemplo. Y pues nada, pues nos vemos prontito. Y nada, os espero cualquier sugerencia, cualquier crimen, cualquier cosa que queréis que tratemos en estos días, lo tratamos. Ya sabéis que el canal ahora es con C de Cristi, o sea que podemos hablar absolutamente de lo que queráis y de lo que más os apetezca. Muchas gracias al nuevo seguidor, a la gente que ha participado por primera vez en el chat y lo dicho, que nos vemos pronto con otro episodio. Muchas gracias por seguir mi stream y nos vemos, ¿vale?